Nos encontramos en la Casa Museo Dr. José Jacinto Manrique con el historiador e hijo de esta villa del Rosario, el profesor Jesús Gerardo García, que en este día de hoy nos va a contar algunos apartes sobre su vida. Hola, profesor Gerardo, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Muy buenos días. Bueno, profe, usted tiene un gran trayectorio dentro de su vida, tanto en la parte histórica como en la parte cultural de acá de Villa Rosario. Queremos saber un poco sobre cómo fue esos orígenes, cómo fue esa niñez, cómo nace esa pasión por la historia. Bueno, yo nací un 12 de enero de 1955 acá en esta casa donde estamos y donde funciona el museo. En esa época decía mi mamá que pues eso era por partera, ¿no? Por partera, y dice mi mamá que cuando yo nací a ella la partió María Moreno, que era una de las parteras que vivía en el barrio Gramalote, de acá de Villa del Rosario. Esa niñez de nosotros pues fue un poco, siempre con algunas diferencias a lo de ahora, ¿no? Más en la casa que afuera, de la casa a la escuela, al colegio. Y cómo van haciendo pues ese interés por conocer lo nuestro, a raíz de que pues afortunadamente yo tuve de profesora en kinder, cuando eso se llamaba kinder, después primero, después segundo, a la profesora Ana Paula Guarín y a la profesora Pilar García, que afortunadamente todavía vive, ¿sí? Claro. Y que a veces nos acompañan en los programas de nosotros. Y ellas, en esa época, infundían mucho la parte de las celebraciones que tenían que ver con el territorio, ¿sí? Con nuestro territorio. Como el 6 de mayo era una fecha muy especial, el 2 de abril era una fecha muy especial, el 7 de agosto, el 20 de julio, porque es que Villarosario en todas esas festividades de carácter patriótico tiene que ver. Sí, tiene que ver, con todas tiene que ver porque en todas colocó hijos de Villa del Rosario en esas situaciones. Entonces cuando eso los llevaban a uno a las diferentes actividades, al templo histórico, ¿sí? Al parque, llevaban todo el colegio, donde uno era que un grupo, ¿no? Claro, eran menos estudiantes, era menos la población, pero llevaban a todos, ¿sí? A todos, eso no es que escogían a tales y tales, no, todo el mundo los llevaban. De ahí fue naciendo eso de que, como el deseo también de querer esto, de identificarse uno con esto. Después con el transcurrir del tiempo, ya estando en el bachillerato, como años 70, 68, mi hermano y otros compañeros fundan un grupo teatral llamado Teorema. Entonces nosotros actuábamos, participábamos ahí, yo actuaba ahí, participaba ahí en diferentes obras de teatro que hacían. Incluso venían algunos teatreros de esa época a enseñarnos, ¿sí? Y se trabajaba mucho el teatro de calle, en esa época, mucho el teatro de calle, que es una de las cosas muy bonitas, porque usted está llegándole a todo el mundo, ¿sí? No a un público exclusivo, sino a todo el mundo. Y entonces ahí empezó a trajinar en la parte cultural, y cuando yo ya me encuentro con el libro La capital de la Gran Colombia de Luis Gabriel Castro, entonces ya me abre una expectativa, o sea, yo decía, pero bueno, el Rosario tan importante, todo lo que este historiador, este señor cuenta, con tan pocos recursos para la época en que él escribió, ¿sí? Claro. Muy pocos recursos. Y entonces este señor hizo todo esto
y entonces el Rosario es un municipio histórico, pero bueno, nunca nos dicen como esa grandeza, esa totalidad, sino es como que es un municipio histórico, pero de ahí no salían. Entonces ya me dedico a leer a Luis Gabriel Castro y a encontrar ya una pasión ahí entonces yo digo, bueno, ahora ya nosotros tenemos algunos medios un poquito mejor, cuando eso ya al menos había cuadernos, ¿no? Había máquina de escribir, entonces habían unas grabadoras grandes, ¿ya? Unas grabadoras de cassette grandes, había beta, ya empezaba a salir el beta, el VHS, ¿sí? Y entonces yo dije, bueno, pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo para continuar ese camino que este señor dejó. Él llegó hasta donde pudo y hizo mucho, para el tiempo hizo mucho. Ahora uno se mete a una biblioteca de cualquier parte del mundo, sí, revisa. Cuando eso había que ir hasta la biblioteca donde estuviera, ¿sí? Para poder usted revisar documentos. Bueno, ahora es muy fácil, ¿sí? Y entonces yo dije, no, yo voy a agarré esa grabadora, compré un poco de cassette, de esos cassette que llamaban, ¿no? De cinta. Era complicado porque a veces eso se enredaba, ¿sí? Se dañaban a veces las grabaciones, se perdía material, había que volver a hacer. Entonces un día arranqué con un amigo que me acompañó, Calisto, un amigo, y arrancamos por Villa Antigua con esa grabadora grandota. Entonces eso también se convertía a veces en una dificultad, porque usted sabe que las personas ya adultas le tienen cierto miedo a que los van a grabar, ¿no? No sé por qué, o sea, si usted no les dice nada, ellos cuando ellos no dan cuenta que usted lo está grabando, ellos se sueltan a hablar, pero cuando usted les dice que lo está grabando, se convierte en un lío para poder hacer el trabajo. Entonces algunos empezaban como a cancanear, como decimos, ¿sí? Pero después ya se fueron como acostumbrando. Y empecé, me acuerdo tanto, abajo en Villa Antigua, ¿sí? Con la señora Teresa Hernández de Suescún. Con ella fue que empecé. Y claro, cuando ella empieza a dar todo relato, esa cuestión se vuelve una pasión, o sea, uno empieza a encontrarle gusto a eso. Y bueno, y entonces uno empieza a preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué más? Claro. Y de ahí, entonces empecé ya por ejemplo, a veces uno tenía que hacerle, yo acá mis tiempos libres, ¿no? Del trabajo, los tiempos que me quedan libres, o sea, los días que de pronto no había clase, en las mañanas porque yo trabajaba en la tarde. Entonces a veces uno le hacía 3, 4, hasta 5 viajes a un solo adulto mayor, a uno de los viejos, porque uno llegaba y uno pues hacía el contacto con los hijos, ¿sí? Que eran más actuales, más actuales. Entonces le decían a uno, no, es que mi papá y mamá Gerardo hoy no amanecieron como así muy, vengan estos días. Entonces yo iba, de pronto al otro día me salían con la misma, hasta que al fin me decían, no, ahora sí está dispuesto. Entonces a veces le decían a uno, no grabe esto, ¿sí? Entonces los hijos le decían a uno que sí, que grabara, ¿sí? O sea, le decían, no, grave. Ellos le decían, no grave tal cosa, ¿no? Por ejemplo, porque ellos consideraban que cuando decían de pronto algo que tenía una palabra un poquito grosera, los viejos creen que están hablando alguna obscenidad, ¿sí? No, pero es que una leyenda, ¿cómo se cuenta si no la cuenta usted como realmente fue? Tiene que contar con las palabras que son, pues no pierde la esencia. Bueno, entonces los hijos se autorizaban que no, grábele todo. Incluso algunos después me pidieron grabaciones, ¿sí? Para ellos tenerlas, y muchos todavía las escuchan. Y cuando eso se podían hacer en cassette, después apareció el CD, ¿sí? Entonces ya en el CD. Y la grabadora esa grande, bueno, y toda esa información se recogió. Entonces después ya aparecieron unas grabadoras chiquitas, ¿sí? Unas grabadoras chiquitas,
también de cassette, pero eran pequeñas las grabadoras, pero el cassette era el mismo, ese grande, de 45, generalmente eran cassettes de 45 o de 30 minutos. Y entonces yo empecé que tenía muchísima información y recogiendo esa información también me encontré con que mucha gente me regalaba cosas, o me decía, le presto esto para que cuando yo tocaba sacarle foto a la foto, ¿sí? Porque no había escáner ni nada de eso, ni celular para nada de eso, sino con una cámara tomarle foto o llevarla a una fotografía así para que revelaran nuevamente esa foto. Así fue mucho el trabajo para tener una serie de fotografías. Algunos sí me regalaban la fotografía de una decían, porque eso aquí se pierde, ¿sí? Entonces usted sí la va a valorar y me la regalaban. Y objetos, ¿sí? Objetos empezaron a aparecer que me regalaban, otros me los vendían, no sé, pero la mayoría me los regalaban. Y fui acumulando muchísima información. Entonces esto ya me llevó también a mirar que tenía que haber información de carácter académico, ¿no? Ya no tradición oral, sino también de carácter académico. Y de tantísima tradición oral, entonces empecé a buscar. Entonces, pues era difícil cuando ya aparece el internet, empieza a facilitar esa búsqueda. Al principio el internet pues eso traqueaba, eso sonaba, eso traqueaba. Entonces ya, con toda esa información, entonces yo digo, bueno, ¿yo qué hago con esa información? Esa información hay que entregársela, ya que estoy yo en un aula de clase, pues yo voy a buscar a los alumnos irles dando al menos pildoritas. ¿Y cómo fue ese proceso, profesor? Pues ese proceso fue que yo dictaba matemáticas, ¿no? O sea, a mí, porque yo soy contador público originalmente, después hice licenciatura, entonces originalmente a mí me asimilaron en matemáticas, pero a mí realmente casi no me gustaba dictar matemáticas porque me parece una cosa muy rígida y 8x4 es 32 toda la vida, eso no cambia, ¿sí? En cambio lo social cambia cada instante, cada partecita del segundo cambia lo social. Entonces yo dije, apareció que dejaron libres las éticas, nadie las dictaba. Entonces yo les dije, a mí sáquenme de matemática y métanme ética. Entonces me dijeron, pero Gerardo, eso implica que usted tiene que hacer varios programas porque la ética usted sabe que es una sola hora semanal, entonces usted le va a tocar pasar por todos los salones. Le dije, no importa, yo ya tengo, lo mío lo tengo planeado, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a contribuir más que enseñar pues una cosa que ya los problemas del álgebra ya están hasta resueltos todos? ¿Sí? Entonces, sí, me dejaron la ética. Entonces empecé a meterme por los valores históricos. Y cuando uno quiere enseñar algo, no importa si usted dice química, física, usted puede sacar sus 10 minutos o 5 minutos para enseñar lo que usted quiere enseñar, ¿sí? Aparte de lo normal de la materia. Eso es uno de profesor, no puede ir que porque, no, es que yo, mire, yo edito química, yo que voy a hablar de hechos históricos. No, eso usted lo puede hacer, eso es quitarle 5 minutos ahí, sí, y decir una pildorita cada vez que usted entre a clases, ¿sí? Entonces eso a los muchachos los deja con la vaina, la inquietud, ¿sí? Y entonces yo dije, no, pues yo todo esto que conozco, yo voy a llevarlo al aula de clase. Entonces, mientras yo me iba a mi trabajo, mi esposa hizo un trabajo valiosísimo, o sea, Ruby hizo un trabajo valiosísimo porque ella se quedaba escuchando los cassettes. Eso se dañaron bastante grabadoras porque eso se va dañando, ¿no? De tanto, esa cuerdita que tiene, eso se va dañando porque esa correa se va dañando y se dañaron bastante grabadoras porque hay que regresar, hay que volver, eso es un poco tedioso, es tedioso. Ahora es más fácil, ¿sí? Tedioso.
Entonces ella iba copiando a mano, cuando no había computador todavía. Después entonces sale el computador y entonces ella transcribe todo eso, lo digitaliza. Entonces me dice, a veces me decía cuando yo llegaba, Gerardo, hay cosas que se cruzan. Y yo, si se cruzan, vamos por la línea que es, porque quiere decir que están ratificando las cosas, ¿sí? A través de la tradición oral, porque la tradición oral sostiene lo que no está escrito, ¿sí? O sea, porque usted a veces encuentra vacíos en la historia, ¿no? Vacíos. Usted va hablando de acuerdo a lo académico, cuando usted encuentra con un vacío que no tiene unión, que usted no le encuentra por ningún lado la unión, entonces usted se va y revisa a veces la tradición oral y encuentra ese pasito que falta, ¿sí? Claro. Entonces eso valida porque lo han dicho bastantes personas. Entonces yo lo llevé, yo un día empecé y entonces yo metía aparecieron los logros y eso, ¿sí? Entonces yo metía los logros que siempre en todo periodo metía logros de valor histórico. Bueno, entonces yo empecé a llevar las historias, a contar en el aula de clase. Entonces yo cuando vi fue que empecé incluso a tener problemas porque los muchachos ya querían solamente que yo hablara así, y hay veces se separaban del puesto y se sentaban en el piso al lado donde yo estaba hablando, y eso sí, atentos, nadie molestaba, y a veces sonaba cuando todavía había campana, después apareció el timbre, ¿sí? Sí. Sonaba la campana y los chinos no querían irse para el descanso. Entonces eso me podía crear también problemas a mí, ¿no? Que bueno, porque le dije, no, vayan al descanso porque necesito yo descansar y ustedes también. Entonces yo llegaba a la otra clase, profesor, ¿por qué no seguimos? Le decía, vamos a intercalar los temas normales que a uno le tocan por dictar y yo intercalando la parte histórica. Y cada vez que llegaba, pues, entonces yo dije, para que estos muchachos hagan el recorrido que yo he hecho, voy a ponerles trabajo donde tengan que visitar los abuelos, ¿eh? No, pues eso fue fabuloso. Los muchachos eso era lo que les gustaba, ¿sí? Entonces, cada vez que yo llegaba al otro periodo, o cuando íbamos a empezar el año, profesor, bueno, ¿y este año qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿Qué vamos a visitar? Entonces yo siempre les dejaba trabajo. Entonces, yo le advertí a los viejos, ¿no? A muchos pasé y les dije que por ahí iba a enviar muchachos. Entonces ellos llegaban, ¿no? Que mire, que de parte del profesor Gerardo, que para eso usted nos puede hablar de ese conocimiento de tradición oral que usted tiene. Ya los mandó el carajo del Gerardo, decían, ¿sí? Y entonces los mandaban a seguir. A los muchachos más, era rápido que los mandaban a seguir. Y los chinos les gustaba porque a veces en las casas les daban frutas, les daban hasta desayunos, ¿sí? O sea, los atendían bien. Entonces los chinos cada vez, entonces ellos esa vaina les gustó, entonces empezamos a identificar casas antiguas, sí, a través de placas, eso. Entonces los chinos cada vez me decían, profesor, y bueno, ¿y este año qué vamos a hacer? ¿Y este oeste qué vamos a hacer? Entonces ya se volvió una cosa que ya los chinos tenían una visión de identidad del Rosario, ya se cosas que nunca habían escuchado, o sea, que nunca habían escuchado, y que yo a través de la investigación, y ya cuando empiezo yo a mirar la otra parte, la parte académica, la parte de los libros, ¿sí? Donde ya me empiezo a nutrir con esa otra parte, encuentro cosas extraordinarias, ¿sí? Del Rosario, pero que ni siquiera estaban en Colombia, sino en libros que de pronto hayan sido escritos acá, pero que estaban en bibliotecas de Illinois, de la Oxford, sobre todo en una biblioteca de Toronto, Canadá. Hay muchísimos libros con cosas de acá del Rosario. Y ya entonces empiezo a encontrarme con elementos ya sostenidos en la parte académica, ¿sí? Como
como citas, ¿no? Citas. Y eso, entonces, ahí sí le encuentro todavía más gusto. Me encuentro con los archivos del Libertador. No, esos archivos del Libertador es algo fabuloso. La infinidad de cartas que salieron de aquí de Villarrosario, desde el cuartel general que hubo aquí en el Rosario del Libertador, ¿sí? O sea, esos son como 600 cartas, ya, proclamas, decretos. Entonces, eso fue un trabajo que yo hice y eso me duró años porque ese trabajo de los documentos del cuartel, eso me llevó años, porque yo trabajaba a ratos, ¿no? En la mañana, y tenía que ir llevando, estadísticamente yo iba anotando todos los días en qué archivo quedaba, ¿sí? Porque esos son muchísimos, pero es que una cosa es decirles y otra cosa es revisar esos archivos, porque hay muchísimos archivos. Nomás del Rosario conseguí 600 hojas, ¿sí? Y sin meter los archivos del resto del Libertador, ¿sí? Que son en otras ciudades, ¿sí? Sino saqué, expulgué todo lo del Rosario y me tocaba leer todo porque yo abría y de pronto en esa apertura de esa parte no habían, ¿sí? Entonces abre el otro, de pronto sí habían, uno, dos, entonces extráigalos de ahí, pero entonces tenía que leer todos, o sea, yo casi me vi obligado a leer todos. Entonces eso me quitó muchísimos años, pero muchos años para poderlo terminar, esa parte. Y ya entonces en el colegio voy formando, a raíz de que ya yo llevaba todas esas cosas allá al salón de clases, entonces los muchachos empezaron a decir que yo les dije, bueno, ¿y cómo hacemos para que otras personas se ilustren de esto también? Entonces yo traía a los abuelos a los salones de clase, ¿sí? De vez en cuando traía un abuelo para que hablara también. Eso nos dio origen a que hiciéramos concursos, hiciéramos libritos sobre los piropos de Villarrosario, sobre las adivinanzas de Villarrosario, sobre los cuentos y leyendas de Villarrosario. O sea, entonces eso dio origen para que hiciéramos como folleticos, ¿eh? Y los chinos lo hicieron bien bonitos, bien arregladitos. Les metieron imágenes o algunas ya pintadas por ellos, ¿eh? Claro. Bueno, entonces hicimos un concurso, vinieron unos abuelos a calificar, ¿sí? Los abuelos fueron los que calificaron qué trabajo era mejor. Y así se fue divulgando en parte. Entonces, pues, antes de eso formé los guías. Me acuerdo tanto que fue con el grado séptimo. Y todavía los muchachos por ahí se acuerdan, ¿sí? En el grado séptimo, esa vaina no se les olvida a los muchachos. En el grado séptimo yo formé los guías, entonces yo iba todos los sábados en la mañana. Y eso eran bastantes. Entonces yo a veces citaba por grupos porque no alcanzaba a ensayar a todos en el mismo día. Entonces a veces los citaba por grupos, a veces los citaba a todos. Y entonces fuimos formando los guías. De ahí surgieron los informadores turísticos, ¿no? Los informadores turísticos, que es el nombre real, porque guía es el que ya tiene una tarjeta de guianza. Los informadores turísticos, y ya entonces hicimos las pruebas piloto. Y el día que hicimos la primera prueba piloto, me acuerdo tanto, no se me olvida, por ahí todavía veo a las muchachas, y es una cosa inolvidable, ¿no? Ese día esta muchacha cumplía 15 años y entonces ella tenía que hacer precisamente lo de Luis Gabriel Castro. Era la informadora de ese sitio. Íbamos a hacer la prueba piloto, sitio por sitio, informador por informador, guía por guía. Entonces ella cumplía 15 años, entonces yo le dije, ay, usted no podrá venir hoy, porque no podrá venir el sábado porque pues usted está cumpliendo 15 años. Yo, ¿cómo hago? Digo, no, profesor, yo ya me metí en esto, yo respondo hasta el final. Lo de arreglarme y peinarme, eso se hace después, ¿sí? Claro. Y eso, la fiesta que van en la casa, eso es en la noche, ¿sí? Sí. Entonces yo, conmigo cuente. Lo único es que yo termino lo mío y si me voy para hacer,
pero conmigo cuente, usted no vaya a privarse de esa parte, no. Entonces, pues eso lo anima a uno más, porque ve que hay compromiso, hay compromiso. Y hicimos eso dio origen a que entonces en el colegio empezaron a aparecer que había entidades que hacían énfasis en los colegios, empezaban a aparecer las llamadas modalidades. Entonces llegó un rector que no duró sino como 2 meses, pero ese dejó implementado unas modalidades. Entre ellas dejó implementada la modalidad de mercadotecnia, que también fue muy buena, y la modalidad de recreación y turismo. Con la FES, pero la mayoría de los profesores que enseñaban en la FES eran profesores del SENA, casi todos. Sí. Bueno, entonces nosotros construimos la modalidad. ¿Sí? Yo manejaba la parte histórica, la profesora Nelsi manejaba la parte lúdica y el profesor Arturo manejaba la parte ecológica, que eran los 3 ambientes que la modalidad manejaba. Entonces, habían 2 días que eran de modalidad y el resto era la parte académica. Pero la modalidad, nosotros ya las clases ni siquiera las dictábamos en el colegio, nosotros las dictábamos en el parque, abajo en la Casa Santander, en la Bagatela, en el Parque Gran Colombiano. Bueno, en diferentes sitios nosotros dictábamos las clases de la modalidad. Entonces a los chinos les gustaba porque eso se interrelacionaba con la naturaleza, con todo eso. Íbamos al Palmar, porque después de eso surgieron los rallies. Entonces, como la prueba Nelsi era de la parte lúdica, entonces combinamos lo histórico y lo lúdico, ¿sí? Claro. Lo histórico y lo lúdico, y entonces hacíamos los rallies, y en esos rallies eso más les gustaba a los muchachos, ¿sí? Esa parte. Entonces nosotros generalmente la hacíamos hacia el Palmar, porque habían unas muchachas que estudiaban ahí, que los papás eran dueños de una finca ahí en el Palmar. Entonces nosotros íbamos por todo el camino haciendo esos rallies, llegábamos a la finca, allá se preparaba el almuerzo, ¿sí? Todo eso. Y ya después vino, ya eso la ruta esto la inauguramos con todas las de la ley, entonces eso nos dio pie para escribir un libro. La profesora Nelsi escribió la parte lúdica, yo escribí la parte histórica. Ese libro nos sirvió incluso para un ascenso. Ese libro está legalizado, sí. Totalmente legalizado. Tiene derechos de autor y todo. Y entonces ahí quedó plasmada la ruta, sí. ¿Sí? Y cómo hacerla también lúdicamente. Sí, claro. Profe, una pregunta. Como usted es un gran profesor, un gran historiador, dado a toda la historia de Villa El Rosario, queremos preguntarle, dada su experiencia también con los jóvenes, ¿qué consejo les daría a todos los jóvenes que quieren aventurarse en este mundo de la historia, de la investigación, y inclusive a esos jóvenes que de pronto no leen tanto? ¿Qué consejo les daría para que se empapen en ese mundo de la historia y de la cultura de Villa El Rosario y también de Colombia? Bueno, yo les diría que en el Rosario tienen una gran ventaja, ¿no? Primero, tanta historia que hay, ¿sí? Demasiada. Incluso eso amerita una asignatura en los colegios. Los PEI del colegio deberían circular en función de su vocación del municipio, que es histórica, ¿sí? Todos los PEI de los diferentes colegios de Rosario. Aquí encuentran que la historia del Rosario no solo es la historia local, es que se entrelaza con la historia nacional y la historia internacional. Por ejemplo, cuando usted habla de Santander, trasciende a lo internacional, a lo nacional. Cuando usted habla del Congreso de la Gran Colombia, imagínese, trasciende la unidad latinoamericana, bueno, y así sucesivamente. La batalla de Boyacá, tuvimos participantes, el 20 de julio tuvimos participantes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es? Es que, muchachos, ustedes se están dando cuenta que quien no conoce la historia, pues tiende a equivocarse, ¿sí? Tiende a equivocarse porque es necesario. Es necesario conocer uno de dónde viene para ver dónde va, ¿sí? Para poderse ubicar en el presente y mirar un posible futuro.
muchas veces se pregunta, bueno, ¿y yo por qué sé tocar, por qué me gusta tocar guitarra? Si yo ni siquiera he hecho un curso de guitarra. Cuando usted pone a averiguar la vida de su familia, de pronto hay un tío, ¿sí o no?, que le gustaba tocar guitarra. Y de ahí nace ese gen, ¿sí?, esa herencia. Entonces la historia es una herencia que usted la tiene que cuidar, y en el Rosario más, porque de esa herencia podemos vivir todos, ¿sí? Si nosotros creamos un efecto turismo basado en lo histórico, eso da trabajo para los hoteles, da trabajo para los guías, ¿sí?, da trabajo para los que hacen artesanías, da trabajo para los que trabajan en gastronomía, da trabajo hasta para el que vende el agua, ¿sí o no?, los pasteles. Eso genera toda una economía alrededor de ese turismo. Entonces, lo que pasa es que aquí, como no se ha canalizado, la gente no le ve el queso a la tostada, como se dice, ¿sí? Sí. Pero cuando eso se canaliza en forma, como debe ser, porque a nosotros aquí no nos tenemos que inventar nada, aquí más bien es que si vamos a hacer una ruta tenemos que quitarle cosas, porque son tantas que seguiría todo el día, ¿sí?, o más del día. ¿Sí ve? Aquí la historia del Rosario no se puede contar en 1 hora, en 2 horas, necesita una asignatura. Entonces, ¿por qué uno comete errores? Porque uno no conoce la historia ni siquiera de la familia de uno, ¿sí? Para uno de pronto, a esas cositas buenas que hacía mi abuela, que hacía mi abuelo, hombre, pues yo cultivarlas, ¿no? Pero esas cositas malas de pronto que mi abuelo y mi abuela hacían, yo desecharlas, ¿sí ve? Desecharlas. Pero si usted no conoce ni siquiera la historia de su familia, ¿usted cómo se proyecta? Claro. No se puede proyectar, entonces fácilmente lo engañan, ¿sí ve? Fácilmente lo engañan. Pero cuando usted conoce su historia, por ejemplo, ¿por qué hemos dejado de contarle a los muchachos, sí, la violencia, sí? Eso hay que contárselo. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva a repetir. La violencia del 48, la de la guerra de los 1000 días, la violencia paramilitares, la violencia de guerrillas, ¿sí?, de diferentes grupos, todo eso hay que contárselo para que el muchacho entienda que eso no es nuevo, ¿no? Porque el muchacho que va llegando cree que eso es nuevo y vuelve y se mete en las cosas. En cambio, el muchacho ya sabe todo lo que originó eso, el muchacho ya tiene para valorar, ¿sí? ¿Me embarco en esto? ¿No me embarco? ¿Sí o no? No me embarco porque esto no me sirve, ¿sí? Entonces, pero si a la persona no se le cuenta que uno de los errores que se ha cometido en privar la historia de las aulas de clase, y a los muchachos hay que decirles la verdad. Por ejemplo, aquí tuvimos hornos crematorios, ¿sí o no? Sí. Hay muchachos que nacieron después de eso, entonces ellos no saben, ¿sí? Ellos no saben ese proceso que se vivió. Entonces eso hay que contárselo, y que tuvimos una infinidad de héroes. Primero hay que contarle todo eso, que esos héroes entregaron su vida, ¿sí o no?, para que nosotros tuviéramos una libertad, que eso no fue que se lo consiguieron por ahí botado, ¿sí?, o en una lotería que se lo sacaron, no, sino gente que sacrificó su vida, ¿sí?, sacrificó estar bien, porque la mayoría tenían recursos, ¿sí?, la mayoría de esos héroes eran de familias que tenían recursos y sacrificaron toda su comodidad, ¿sí?, por entregar una patria libre. Entonces, como mínimo, ¿qué debe haber? Al menos un colegio que lleve el nombre de esa persona, ¿sí o no? Es una institución que lleve el nombre de esa persona. Pero si ni siquiera en eso restauramos eso, ¿cierto?, valoramos, pues el muchacho dirá, bueno, por ejemplo, el nombre que tiene el hospital no tiene nada que ver. Hombre, lo hubieran colocado con el nombre del primero, el que hizo el primer hospital, ¿sí?, el padre Manuel María Lizardo, Hospital Sagrado Corazón de Jesús, como él lo llamó, ¿sí? Entonces el muchacho empieza a preguntarse, todas las generaciones empiezan a preguntar, bueno, ¿y esto por qué se llama Manuel María Lizardo? ¿Por qué se llama Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí o no? Entonces ya usted le entra a explicar, no, esto se llama así porque ese fue el primer hospital, ¿sí? Entonces el muchacho empieza a entender la riqueza que hay en su territorio. Cuando el muchacho entiende que hay una infinidad de heroínas que ni las conocemos, que lucharon por la independencia y que nacieron en esta tierra, entonces sobre todo las mujeres empiezan a decir, no, nosotros no fuimos cualquier vaina, ¿sí o no? Nosotros fuimos grandes, entonces nosotros no podemos ser inferiores, ¿sí o no?, a esa grandeza que nos dejaron esas mujeres
que sacrificaron todo, a esos hombres que sacrificaron todo, nosotros no podemos ser inferiores, pero si lo que usted no conoce, ¿cómo lo valora? Lo que usted no conoce no lo valora. Entonces, muchachos, ustedes tienen que entrar a conocer la grandeza de esta tierra del hombre de las leyes, capital de la Gran Colombia, campanario de la libertad, patrimonio cultural de la nación. Por algo somos patrimonio cultural de la nación. Eso no es, ese título no se lo dan a cualquiera, ¿sí? Profe, hablando de eso, sabemos que usted junto con otras 3 personas hace la ley 2270. En varias ocasiones usted ha comentado ese proceso, pero así como fue ese proceso a raíz de toda esa investigación que usted hizo para sacar la ley 2270. Bueno, toda esa parte histórica sirvió, porque sabe que eso en ese caso esa ley se fundamenta en lo histórico, ¿no? Más en lo histórico, es el fundamento para poderla hacer realidad. Pues la ley, eso fue una dificultad porque no sé si cuento todo, ¿no? Porque es largo, ¿no? Y resulta que nosotros, en vista de que ya se había dado los 200 años de la batalla de Boyacá, que a nosotros ni siquiera nos habían tenido en cuenta, cuando nosotros pusimos los que formaron los ejércitos en el Casanare, a Portula, a Santander, a Custodio Gutiérrez de Cavier, ¿sí? Al coronel Concha, a las esposas de Portul, a la esposa de Concha, pusimos toda esa gente y a nosotros en esa ruta no nos habían tenido en cuenta, nos vinieron a tener en cuenta después, ¿sí? Pero no nos tuvieron en cuenta en el preciso momento del Bicentenario. Entonces nosotros pues acudimos a la alcaldía a ver qué había, porque ya estaba próximo los 200 años del Congreso de 1821 acá en la Villa del Rosario. Entonces fuimos a la alcaldía y el alcalde en esa oportunidad era Pepe Ruiz, y nos dice que no había nada, que ellos no habían hecho ninguna vuelta, no habían hecho absolutamente nada. Entonces nosotros dijimos, no, esto ya va a ser, ya esto está encima, y no han hecho ninguna vuelta. Entonces nosotros convocamos, hicimos una reunión originalmente en la Bagatela y convocamos población común y corriente, ciudadanos normales, común y corriente, todo el que quisiera ir, y fueron bastantes esa vez. Saben que siempre a la primera reunión van bastantes, ¿no? Después ya empieza eso a reducirse. Entonces les contamos lo que nosotros pensábamos hacer, y nosotros ya teníamos un borrador de la ley, y ya nosotros le habíamos entregado ese borrador a un que en ese momento era representante de la Cámara, uno que es profesor de apellido Cristo, Jairo, creo que es Jairo Cristo. Resulta que él vivía aquí por Boconó, o vive, no sé si todavía vive por ahí. Entonces, entre los que había uno que era conocido de él y vivía él ahí también. Entonces dijo, llevémosela a él, que está más cercano en el momento. Lo llevamos y no, eso durmió el eterno sueño de Morfeo, como dice, eso nunca hizo nada, ese tipo no hizo nada por eso. Entonces nosotros, en vista de eso, pues dijimos, en una reunión de esas que hacíamos, se apareció una señora y dijo, le contamos, entonces la señora se vinculaba y había sido concejal antes acá, y entonces ella pues le llamó la atención eso, y ella hacía parte de la unidad técnica, la UTL del senador Edgar Díaz, en esa época ya era senador. Entonces ella dijo, si quieren yo hago parte de la unidad técnica legislativa y yo les llevo el texto de la ley, ¿no? Que nosotros ya lo teníamos el texto. Ya lo que faltaba era que ellos allá lo acomodaran de acuerdo a cómo son las normas del Congreso, ¿sí? Claro. Bueno, entonces ellos le dijimos, bueno, si usted hace el favor, a nosotros nos interesa quién lo haga, sino que lo hagan, ¿sí? Para beneficio del Rosario. Ya lo llevó, y sí, allá lo adoptaron, el senador lo adoptó, pero entonces fue y le dijo a los de la Academia de Historia, porque él mismo después nos contó, y le dijeron que habían 2 sedes, que San José de Cúcuta y que Villarosario, y eso es totalmente falso, ¿sí? La única sede del Congreso de 1821
fue Villa del Rosario. Eso no es, eso es una cosa que está comprobado en las actas, en todos los documentos habidos y por haber. O sea, eso no es que nos lo inventamos o que sé, no, es que eso es una realidad, así. Entonces, tal vez por congraciarse con el senador y por ver cómo se llevaban cosas, obras para Cúcuta, entonces metieron eso. Bueno, en vista de eso, entonces nosotros nos vimos en la precisa necesidad de pedir una cita en vicepresidencia, porque las vicepresidencias son las encargadas de todas esas conmemoraciones de carácter histórico. Sí. Bueno, entonces pedimos la cita y sí, nos la dieron, me acuerdo tanto, para un 19 de septiembre del 2019. Y fuimos, y a la vez pedimos cita al Ministerio de Cultura. Entonces sí, nos las dieron las citas, y fuimos, y sí, allá nos atendieron bien. Y entonces cuando fuimos a empezar la reunión, entonces la persona que nos estaba, Andrés Murcia, creo que era el nombre en ese momento del funcionario, ¿sí? Entonces, él dice, era el segundo como en mando ahí en la vicepresidencia, dice, pues aquí me envió la vicepresidenta a que los escuche a ustedes, los del Congreso de Cúcuta. Le dijimos, no, nosotros el Congreso de Cúcuta no. Y entonces dijo, hay que firmar esta asistencia, y decía, asistente para lo del Congreso de Cúcuta. Le dijimos, no, nosotros no podemos firmar esto así, porque eso no es ningún Congreso de Cúcuta. Entonces digo, pero entonces no podemos seguir la reunión porque yo tengo que sustentar, ¿sí?, la asistencia de ustedes. Dijimos, no, si usted no escucha, pues usted va a entender por qué le decimos que no. Entonces el tipo sí, nos puso cuidado, nos escuchó. Entonces digo, no, ya ustedes tienen toda la razón. Es que aquí nosotros creemos que eso es como un barrio de Cúcuta. Le dijimos, no, es que ciudad que llame Cúcuta no existe. Así usted usted nos diga que usted ha ido a Cúcuta, ¿sí? No hay ciudad que llame Cúcuta. O sea, hay un valle que se llama los Valles de Cúcuta, y en esos valles está San Antonio, está el Rosario, los Patios y San José, ¿sí? Que es lo que normalmente dicen que Cúcuta, ¿sí? No, esos no hay una ciudad que llame Cúcuta, ¿sí? Y entonces, ellos se pueden llamar San Antonio de Cúcuta, nosotros nos podemos llamar Villa de Rosario de Cúcuta, ellos se pueden llamar los Patios de Cúcuta, porque cuando eso ellos hacían parte de nosotros, del Rosario, ¿sí?, en esa época. Y ellos se llaman San José de Cúcuta. Bueno, entonces el tipo dijo, no, ahora hay que cambiar todo las comunicaciones que están sacando para la prensa, para todo. De ahora en adelante ya sé cómo se tienen que sacar, dijo él, ¿sí? Y sí, empezaron a salir ya diferentes las comunicaciones. Bueno, entonces ahí le mostramos pruebas de por qué no había el Congreso. Digo, mire, yo les aconsejaría, cuando eso todavía no había esa vaina de mandar virtual, ¿sí?, sino todo era físico, ¿sí?, físico, por correos, ¿sí? Entonces dijo, mire, yo les aconsejaría que fueran y arreglaran eso, porque donde esa ley llegue aquí, después de que pase por el Congreso, va a llegar aquí, y aquí la sanciona el presidente, y seguramente ustedes la van a demandar porque la ley viene mal, ¿sí?, diciendo que hay dos escenarios del Congreso y no es así. Entonces eso se va a empantanar y se va hasta perder todo, ¿sí? Claro. Y ustedes ganan, ¿sí? Ustedes ganan porque tienen la razón, ¿sí? Pero entonces eso va a torpedear eso. Bueno, entonces de ahí salimos y nos fuimos para el Ministerio de Cultura, y allá nos atendió una segunda también en mando, Cindy Cogua, creo que es Cindy Cogua, y nos dice, le echamos el cuento. Entonces nos dice lo mismo, le dije, no, yo les recomendaría que fueran y arreglaran eso, porque donde llegue esa ley, a veces del Congreso la mandan para acá, para que nosotros las revisemos a ver si están bien en lo histórico, ¿sí? Y si cae en manos mías, dijo ella, yo ya sé, ¿sí? Pero qué tal que no caiga en manos mías, ¿sí?, la revisión. Entonces eso va a pasar así. Mejor váyanse y corrijan eso. Y sí, nos vinimos, corregimos eso y enviamos. Y entonces, estando en ese proceso,
logramos reunirnos con el senador Edgar Díaz aquí en un enero, y logramos reunirnos. Entonces él dijo que yo no, pero yo es que no me quiero robar la sede. Le digo, no, pero según eso, como usted tenía en eso, nosotros eso no lo enviamos así, ¿sí? Entonces si es que quieren robar eso. Entonces yo no, yo no tengo la intención de robarme nada, yo estoy dispuesto a cambiar eso. Entonces nos vemos en Bogotá, y nos dio el día, ¿sí?, para vernos en Bogotá, y resulta que 2 días antes fue la vaina de la pandemia. Entonces eso se aplazó y nos dijeron no viajen porque pueden quedar aquí encerrados en Bogotá, ¿sí?, y después ustedes para regresarse, y no sabemos todavía cómo va a funcionar el Congreso, no se sabe. Bueno, entonces así pasó, y el tiempo fue pasando y no se concretaba la ley, ¿sí? No se concretaba. Ya había dado el primer paso por el Senado, que fue por donde entró, fue aprobado en la comisión, fue aprobado en la plenaria del Congreso, pero cuando llegó a la Cámara, en ese momento el presidente de la Cámara era Chacón, ¿sí? Nosotros pensamos que nos iba a facilitar las cosas, ¿sí? Y dijimos, no, pues nos va a facilitar las cosas. Resulta que fue peor. El tipo empantanó más eso, ¿sí? Lo empantanó y buscó que los tiempos no se dieran. Y claro, como todo era virtual, que los tiempos no se dieran, entonces, sí, él no dijo que no, pero no dijo que no porque nosotros lo acosamos, ya empezó la virtualidad, ¿sí? Entonces nosotros estaban en la reunión de la Cámara, y nosotros escriba, ¿sí?, tal, y mandamos mensajes en plena reunión. Entonces el tipo hizo la maquiavélica, ¿sí? Entonces esperemos a hacer una conciliación y no sé qué, porque él sabía que los tiempos no iban a alcanzar porque ya se iba a acabar la legislatura. Entonces nosotros, en vista de eso, o sea, el tipo realmente la hundió, y después él mismo, delante de un compañero que él no sabía que había sido uno de los que había ayudado a construir la ley, un abogado, el tipo en una reunión, en una cerveza, el tipo dijo que él había buscado hundir eso porque a él no lo llevaban en la ley. Así son nuestros legisladores. A nosotros nos ayudaron más los legisladores de afuera que los legisladores de adentro. Entonces nosotros, en una también forma maquiavélica, nosotros buscamos un muchacho que había sido aquí candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, y entonces nosotros le dijimos, mano, haga usted esto, sí, esto nosotros pues no somos afines a las cosas suyas, ¿sí?, pero somos del Rosario, ¿sí?, somos del Rosario. Digo, no, profe, eso está por encima, sí, el hecho de que ustedes hayan votado o no por mí, eso no es. Entonces yo le vi la buena voluntad, ¿no? Entonces yo, bueno, entonces le dije, háganos un contacto con el representante de la Cámara que está con usted trabajando, ¿sí? Y consíganos una cita, a ver si por ese lado podemos meter nuevamente el proyecto antes de que se hunda el otro, porque si el otro se hunde, que ya lo veíamos que se iba a hundir, entonces ya no se puede meter proyecto en ese mismo momento. Toca esperar una legislatura que siga, y ya después eso se enfría, ¿sí? Ya eso nadie lo va a hacer, y bueno, entonces así lo hicimos. Él nos consiguió la cita. Entonces el tipo nos atendió, pero no, eso como que no entendía o no quería entender. Y le digo, mano, mire, con esto ustedes, ya que no han hecho nada con esto, sí, ustedes quedan bien, queda todo para todo el norte de Santander y para toda Colombia, ¿sí? Ustedes quedan bien. No, pero bueno, eso no, era como hablarle a una piedra. Entonces llegó un momento en que yo le dije, bueno, usted, le nombré el abuelo, ¿no? Le dije, mire, yo logré conocer a su abuelo y tuve charlas con él, y era un tipo interesante, y por eso en la política él no prosperó mucho, porque era un tipo más bien decente, ¿sí? Entonces dijo el doctor Carlos Ellis, ¿no? Dijo entonces el tipo, ese era mi abuelo, yo no sé qué, y sí se sacudió, ¿no?, en la silla. Y yo, pero usted no me parece que no le da ni por los tobillos a su abuelo.
¿sí? Semejante cosa que le estamos entregando. No, ese era mi abuelo y yo no sé qué, yo no sé cuándo, y una vez leí igual, le dije, bueno, honre a su abuelo, una manera de honrar la memoria de su abuelo. Y de usted también, ¿sí? Entonces dijo, bueno, sí, esto. Entonces Gerson se llamaba el muchacho que nos estaba ayudando. Gerson, mire, envíele esto ya a Bogotá, ¿sí? A la unidad técnica legislativa y yo meto esa vaina allá. No, sí, el tipo la metió. Entonces, pues, bueno, los ponentes seguían, entonces entró por cámara. Y un proyecto generalmente, después de que pase por cámara, casi siempre es aprobado. Y como el tipo, eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Sí. Yo aprendí muchas vainas ahí. Y resulta que entonces el tipo volvió y entonces ya cuando llegó a la cámara, pusieron de ponente uno del Bichá y uno de Arauca, creo que fue. Sí. Pero los tipos de historia, nada, cuando la sustentaron, pero como eran del partido de gobierno en ese momento, ¿sí? La sustentaron, no, eso fue un desastre la sustentación y yo escuchando la vaina, ya, y estos tipos nos van a hacer enterrar esta vaina, ¿sí? Entonces, no, eso a lo último el Congreso de reunión fue en la Casa de Santander, según ellos, ¿sí? Bueno, eso formaron un sancocho, pero como eran del partido de gobierno, pasó, ¿sí? Pasó la comisión, después pasó la plenaria de la Cámara, sí. Llegó al Congreso, en el Congreso entonces pasó la plenaria, ¿sí? La plenaria del Congreso, y me acuerdo tanto que en esa vez todavía, en esa época, todavía era senador, nuestro actual presidente todavía era senador. Él defendió esa posición, ¿no? Y que aquí había que, a esto había que ayudarle porque teníamos una deuda de 200 años, ¿sí? Con esta región. Sí. Bueno, y Petro la defendió, ¿no? Y defendió lo del ferrocarril y eso. Bueno, y entonces faltaba la última, la de la plenaria, la de la plenaria. Se hizo la de la comisión, faltaba la de la plenaria. No, eso todos los días ponían la ley ahí en el orden del día, ¿sí? Ya la ley, ya la otra la habían hundido, por suerte nosotros metimos eso a tiempo, ¿sí? Sí. Entonces ya iba con otro número, a 503, me acuerdo tanto. Y cuando llega allá, llega con un número y ya cuando sale, pues sale con el número de ley, ¿sí? Bueno, entonces, allá yo todos los días yo me veía las sesiones, ¿sí? Cuando eso era virtual, todas las sesiones yo me las veía. A veces cuando no las podía ver en el momento que estaban dando, entonces las veía en diferido. Yo me calaba toda a ver si salía la de nosotros, ¿no? Sí. No, nada, man. Entonces, no, nosotros hasta que al fin un día le enviamos cartas a Cepeda, a Bella y a Gregorio El Hatch, que era el secretario en ese momento, ¿no? Sí. Que ahorita es el procurador. Ese Gregorio El Hatch ahorita es el procurador. Sí. Pero él en esa época era el secretario del Senado. Sí. Entonces yo le escribí, le dije, doctor Gregorio, yo sé que usted no es legislador, pero usted tiene la carpeta en la mano. Nosotros no tenemos quien nos ayude, ¿sí? Uno de los que nos puede ayudar es usted. Nosotros estamos haciendo esto desde nuestro sentir, ¿sí? Claro. Como ciudadanos normales. Ayúdenos, denos la mano. Y yo creo que el tipo sí nos ayudó, nos dio la mano porque el último día que ya era el cierre de sesiones del Congreso, ya el Congreso ahí finalizaba y entraban los nuevos, y entraba el nuevo presidente, que es el actual presidente, el doctor Petro. Y resulta
que ya no, ese día condecoraron a Raimundo y todo el mundo. No, ya iba a ser la hora de cerrar las sesiones. Ya, definitivo, ya, sesiones y concluir ese congreso. Entonces, cuando el último proyecto fue el de nosotros, o sea, yo creo que este señor lo metió en el momento que todo el mundo ya está. Entonces, proyecto número que lo leyó él, ¿no? Yo no hay que, bueno, aprueban, todo el mundo dio la aprobación sin. Yo creo que lo metió en el momento, ¿sí? Sí. Que no había reversa porque como ya estaban los congresistas eran con países, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces no pusieron más en debate eso ni nada así, sino que fue aprobado como iba, ¿sí? Entonces así fue que se logró esa ley, pero eso fue un trajín, eso no fue fácil, y en eso la parte histórica es la que prima, ¿no? La que prima porque es la que sostiene todo eso, más o menos es así como lo que pasó con esa ley, ¿no? Sí. Y entonces esa ley nos declaró Patrimonio Cultural de la Nación. También eso de Patrimonio Cultural de la Nación, hubo un senador del Quindío, es que los senadores también, así sean de partidos tradicionales, pero hay algunos que tienen algunas visiones de patria, ¿sí? Estaba el doctor Sanguino, el que ahorita es el ministro de Trabajo, y estaba el doctor José Luis Pérez Joyuela, eran los ponentes, y los dos, Sanguino, pues historiador, filósofo historiador, ¿sí? Entonces entendía fácil, ¿sí? Sí. Y Hoyuela nos dijo, yo no soy historiador, pero a mí me gusta trabajar con el doctor Sanguino porque me gusta la historia, ¿sí? Soy un apasionado, dijo él, sí, me gusta eso. Entonces él dijo, no, metamos a Villarosario Patrimonio Cultural de la Nación, porque Villarosario tenemos una deuda de más de 200 años con Villarosario. Entonces le digo a los de la UTL ahí, inmediatamente, por favor metan en uno de los artículos, y que van el primero, ¿sí? Villarosario Patrimonio Cultural de la Nación, porque eso implica que el Ministerio de Cultura, la administración de Villarosario, le puede solicitar todos los años ayudas, ¿sí? Sí, Por el hecho de ser Patrimonio Cultural de la Nación, ayudas como las que le llegan a Cartagena, a Monpós, a Villa de Leyva, ¿sí? Sí. A Barichara. Entonces, y aparte de eso, quedaron como 7 u 8 obras más. La ley no es solo Patrimonio Cultural de la Nación, tiene como 7 u 8 obras Sí. en lo que tiene que ver con el patrimonio histórico, incluso la recuperación del cuartel general del Rosario, Sí. el paseo de los próceres. Bueno, eso son varias obras, son como 7 u 8 horas, incluso la recuperación y tratamiento adecuado del archivo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, porque ese archivo tiene muchísima historia de los rosarios, ¿sí? De próceres, de mártires, de heroínas, de esclavos, ¿sí? De los que murieron fusilados. Bueno, eso la iglesia puede hacer trámites, ¿sí? Sí. Para que esa parte del proyecto funcione, ¿sí? Eso está contemplado ahí. Eso más o menos es así lo que pasó, ¿sí? Claro, profe. Cuando usted mencionaba todo lo que usted hizo en el Colegio General de Santander, también hay que mencionar que dentro de ese trabajo que usted realizó se encuentra la danza del colegio, que la danza no solamente quedó acá en Villarosario, sino que incluso, según lo que usted nos comentaba, llegó a nivel nacional. Sí, existió el grupo de danza, ¿no? Del Colegio de Santander. Yo lo formé. Yo mismo tenía que buscar los recursos, ¿no? Sí. Para sostenerlo, sostener el formador, conseguir trajes, ¿sí? Elementos, porque eso, la danza necesita muchos elementos, no solo trajes, otros elementos. Y entonces nosotros teníamos un agregado buenísimo, que fue que yo volví la historia en canción. Entonces nosotros cuando nos montábamos en un escenario, nosotros llevábamos el 80-70% ganado, porque era algo diferente. Claro. Entonces nosotros lo volvimos danza-teatro, ¿no? Danza-teatro, y eso nos permitió trascender a nivel nacional.
Entonces nosotros, a pesar de ser al principio pensaban que porque era un grupo del colegio, ¿no? Y a los grupos del colegio, pues la gente está acostumbrada a ver unos chinos ahí que tiran 3 baldazos, ¿no? Hay mal hechos. Pero no, esto era un grupo profesional, ¿sí? Que fue formado eso fue formado bajo la escuela del maestro Juan Becerra, que es nuestro folclorólogo a nivel nacional, que fue el que dirigió las danzas de la universidad casi siempre, ¿sí? Y entonces, nosotros siempre teníamos formadores de esa escuela, de ese tipo de escuela, del folclore tradicional, del folclore de investigación, ¿ya? Entonces eso llamaba mucho la atención. Entonces nosotros donde íbamos generalmente nos ponían a que hiciéramos talleres, ¿sí? De cómo hacíamos eso, de cómo entonces, por eso todas esas canciones se llevaron a bambucos, a pasillos, a polcas, para poderlas llevar al escenario, ¿sí? Y de esa manera vender en el buen sentido de la palabra la historia del Rosario, ¿sí? A través de la danza también. Y ese grupo trascendió muchísimo, de obtener premios nacionales. Nosotros montados en un escenario con grupos ya cuajados, ¿sí? de tradición, y nosotros ganarle. Incluso al principio los muchachos a veces, había momentos en que los chinos, porque en los grupos de danza a veces los que ya vienen trajinados, a veces miran por debajo así como por el hombro a los otros. Sí. Entonces los chinos me decían, no hermano, eso, nosotros el trabajo que vamos a hacer lo sabemos, ¿eh? Sí. Eso nosotros, ¿quién nos quita eso? Es de nosotros, ese trabajo lo sabemos en nosotros sabemos que venimos preparados, ¿sí? Eso es en el escenario, es que nos batimos, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es mejor? Allá donde nos batimos, allá donde se sabe quién es quién. Aquí el resto ustedes no sé, el 70% lo tenemos ganado, el 30% háganlo ustedes en el escenario, ¿sí? Sí. Y completamos el 100%. De resto ustedes olvídense que porque nos miran por debajo, que nos miran por encima, que pasan y les dicen cualquier cosa, ¿sí? Porque a veces acostumbra gente así, en los grupos de danza, ¿sí? Como a querer achicopalar, ¿no? Como cuando un futbolista pasa por el lado de otro y le dice cualquier corojería o con tal de aplacar, de chantarlo, ¿sí? Sí. Entonces yo dije, no, esto no lo baila, ¿quién me quita lo bailado? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién me quita lo bailado? O sea, ustedes son los que saben, ustedes son los que se van a montar en el escenario. Ya si ustedes lo hacen mal, pues ya es culpa de ustedes, ¿sí? Y es culpa de todos los que estamos en este cuento. Y tenemos que revisar a ver qué tenemos mal. Pero el resto, ustedes no pueden decir que no está bien ensayado, no saben lo que van a hacer. Entonces no temamos nada. Entonces cuando ya daban los resultados, los chinos decían, ahí sí caían en cuenta, ¿sí? Ay, sí, yo se da cuenta que eso es así. Eso es en el escenario que se pelea. También tuvimos un grupo de teatro, ya también ese lo manejaba, yo lo coordinaba, ¿sí? Sí. Un grupo de teatro, ahí estuvo el profesor Omar Ortiz, ¿sí? Y ese grupo de teatro pues no duró mucho porque, lástima, porque sabes que el teatro es la base de todas las artes, ¿sí? Sí, claro. Esa es la base de todas las artes. Todas las artes llevan teatro, ¿sí o no? Todas llevan teatro. Entonces, eso sí se acabó porque no hubo como ese respaldo, ¿no? Sí. Ese respaldo. Y ya íbamos a llegar a títeres también, pero no hubo como. Entonces yo me enfrasqué en lo de las danzas, que ya estaba bien montadito, bien organizadito. Y entonces nosotros incluso, miren que la banda del colegio era más vieja que las danzas, y nosotros salimos a un certamen nacional primero que ellos. ¿En serio? Nosotros salimos en el 2000 a un certamen nacional y ellos salieron en el 2001. Ellos animaron porque vieron que nosotros salimos, ¿sí? Claro. Y entonces ellos se fueron a Santander del Sur, a San Gil, porque yo esa vez los acompañé. Y el año anterior nosotros habíamos ido a Jesús María Santander, donde era el festival del Moño, festival de Torbellino por pareja, que ya era el festival como 20 y pico, ¿sí? Entonces nosotros fuimos allá
allá sí no ganamos nada, pero ganamos experiencias, ¿sí? Claro. Porque era nuestra primera salida nacional. Ganamos experiencia y entonces después el rector que había en esa época, el profesor Miranda, a mí fue uno de los que me envió y me dijo, profe, vaya con la banda porque usted ya tiene una experiencia a nivel nacional de que ya salieron. Entonces nos mandó para que acompañara también a la profesora Nelsi, ¿sí? La acompañara. Claro. Y incluso el único año que nos pagó viático del colegio, ¿no? Para ir a los que íbamos a ayudar allá. Y nosotros salimos primero. Y mire, es una vaina que parece para hoy, que es una cosa que nosotros teníamos hasta ahora como 2 o 3 años de tener la danza, ¿sí? Sí. Pero era que el trabajo de nosotros era extenuante. Era un trabajo arduo, ¿sí? Arduo. De ensayar hasta los domingos en la tarde, era extenuante. Pero, profe, todo eso dio los resultados. ¿Cómo cuáles premios de toda esa trayectoria logró la banda, la danza del colegio? ¿Y Bueno, cuál cree que de esos premios es el más importante? pues para mí, el premio grande es haber sembrado y haber llevado muchas canciones con historia de Rosario, ¿no? Que no tiene premio, pero que para mí me parece importante porque fue una manera de que las canciones salieran a pasear, a divulgar, ¿sí? La historia del Rosario. Y lo otro es que nosotros logramos, que a mí me parece que pues significativo en el sentido de que ganar Torbellino en Boyacá no es fácil, ¿no? Es como ganar en cumbia en Barranquilla, ¿sí? En la zona del Caribe, ¿sí? Sí. Nosotros ganar Torbellino cuando todos los grupos que iban, la mayoría eran de la región cundiboyacense, la mayoría, la región cundiboyacense, donde ellos manejan, ese es el pan de cada día de ellos, ¿sí? Y nosotros ganarle a grupos ya de talla, ¿sí? De esa región, y grupos que venían de otras regiones, de por ahí Cali, ¿sí? De todas esas regiones del sur, ¿sí? También vinieron muchos. Y el único colegio que yo me encontré en presentaciones a nivel nacional, lo único el colegio fue un colegio de Málaga y un colegio llamado también Santander de Bogotá. Sí. Pero a pesar de que eran buenos, no daban la talla de la grandeza del colegio, de la que tenía el Colegio General Santander. Entonces a mí me pareció ese Torbellino fabuloso. ¿Por qué? Porque fue ganar en una región donde uno ni imaginaba. Nosotros pensábamos que íbamos a ganar de pronto en el folclore tradicional, ¿no? Claro. Y ganamos fue en el Torbellino. Entonces, incluso eso fue porque esa premiación la hicieron en un teatro y asistieron las autoridades de ese municipio, de Soatá, y premiaron, cuando dijeron tercer puesto fulano, segundo puesto fulano, yo para adentro, yo no le decía nada a los chinos, pero yo estaba como ya dudoso, ¿no? Cuando dije en primer puesto Colegio General Santander de Villarosario. Y se acerca un jurado y nos dice, mire, ustedes ganaban en las 2 modalidades. Yo me opuse porque ellos, el resto de jurados, dijeron que no les podíamos dar las 2 cosas a ustedes de primeros, porque entonces los demás grupos que no vuelven, que yo no sé qué, pero yo no soy partidario de eso, digo, yo salvo mi responsabilidad, lo digo a ustedes, ¿sí? Yo ahí no podía hacer más porque me ganaron en votación. Pero el primer puesto de la otra modalidad de folclore tradicional eran ustedes también. Ustedes ganaban los 2. Entonces nos pusieron de segundos en ese, ¿sí? De segundos en ese, pero nosotros obtuvimos los 2, realmente los 2, porque el mismo jurado nos dijo. Profe, algo que a nosotros nos gustaría saber, realmente los que están escuchando esta entrevista también es, ¿a qué se dedica actualmente? Pues yo después de que ya yo me retiré, una vez me pensioné, ¿no? Duré como 1 o 2 años más. Me retiré porque yo ya no le encontraba como esencia, ¿no? Gracias al aula de clase,
porque eso se volvió un problema hasta para salir con los estudiantes. Entonces empezaron con tanto inconvenientes, requeñeques que decimos, sí, para sacar un estudiante, para hacer incluso todo ese trabajo que hacíamos en la calle con los muchachos, ¿sí? Y entonces era como cuidar a unos estudiantes ahí que no se salieran de un aula de clase. Entonces yo a eso no le veía, no sé. Entonces yo dije, no, yo mejor me retiro y voy a hacer por parte mía, ¿sí? Lo que yo pueda hacer. Y entonces mi esposa, y la hija Daniela han sido baluartes fundamentales, ¿no? Para que esto se sostenga. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, ¿sí? Ni nosotros le pagamos a nadie, ni nadie nos paga a nosotros, ¿sí? Y contamos con gente que viene y colabora, ¿sí? En los montajes, ¿sí? Por voluntad, ¿sí? Lo hacen por voluntad. Tenemos un programa de radio, ¿sí? Inicialmente era por Impacto Estéreo, la 98.12 FM acá, emisora comunitaria, pero la sacamos de allá no porque nos hayan sacado, sino porque pues empezó a haber inconvenientes ya para los controles de radio, ¿sí? Porque es una emisora comunitaria, entonces para sostener eso pues a veces económicamente no pueden. Entonces a veces el programa se podía hacer, a veces no. Entonces decidimos venirnos hacia el museo e irnos por la página de nosotros. Entonces ya vamos para 2 años, ¿no? Acá, para 2 años acá y 16 años en total del programa. Este año se cumplen 16 años del programa, El Rosario y su historia. Sí. Y entonces aquí se maneja lo de teatro, ¿no? Basado sobre todo en la historia del Rosario, de danza, ¿sí? Basada también en las canciones con la historia de acá. Se manejan también talleres, ¿sí? Talleres a veces de manualidades. Sí. Últimamente se ha trabajado el totumo, ¿sí? El totumo como para manualidades y como medicina, ¿sí? Como medicina natural. Se hacen conversatorios. Bueno, todo eso se vive acá. Se vive acá en la Corporación Cuna de Colombia, en esta casa museo, doctor José Jacinto Manrique. Ahorita recientemente se están haciendo unos murales, ¿sí? En eso se están haciendo murales con las heroínas de Villarrosario, con algunos de los próceres de Villarrosario. Ya hay murales que permiten, pues, a la hora que vengan estudiantes, poderles explicar más fácilmente, ¿sí? Sí. Cuando vienen los estudiantes, eso facilita para explicar. Profe, para finalizar esta entrevista tan maravillosa que creo que nos ayudó muchísimo para entender la historia de Villarrosario, queríamos preguntarle en su experiencia qué ha sido como lo más bello o lo que más a usted le ha impactado de esta rica historia de Villarrosario. Bueno, lo del Rosario eso es indudable, que es que aquí se haya hecho el primer Congreso General de la República de Colombia, ¿no? Y en 1821. Y eso nos lo reconoce, a nivel nacional nos lo reconocieron, ¿sí? Con esa ley, sí, nos lo reconocieron. Y en eso no es que porque nació Santander nomás, ¿sí? No. Es la infinidad de próceres, mártires y heroínas que el Rosario dio a la independencia, que muchos de ellos, la mayoría, no gozaron de esa independencia porque murieron o lo fusilaron antes, ¿sí o no? Sí. De ver eso. Y el hecho de haber sido capital de la Gran Colombia, ¿sí? De haber generado la ley de libertad de vientre, la ley de imprenta, la creación de la educación pública, ¿sí? Todo eso contemplado en ese marco del Congreso, ¿sí? Del primer Congreso General de la República de Colombia, celebrado aquí en la Villa del Rosario del 6 de mayo al 14 de octubre de 1821. Listo, profe. Muchísimas gracias. Queríamos agradecerle, profesor, por su tiempo, por haber dedicado todas estas palabras. Nosotros pues, somos estudiantes de comunicación de la Francisco de Pablo Santander y queríamos de verdad agradecerle por su tiempo, por habernos guiado, respondido estas preguntas y la verdad creo que es un aporte muy muy grande para todos estos jóvenes y personas que desean conocer más acerca de la historia de Villarrosario y de Colombia.
Entonces, de parte de nosotros, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. No, siempre a la orden, ¿no? Lo que pueda ayudar, sobre todo con la gente joven, ¿no? Que es la que va tomando turno, se va tomando turno. Es que la gente siempre que los jóvenes son el futuro, no, son el presente, ¿sí? Sí. Presente y futuro, ¿sí? Y ese presente tiene que aprender para que le enseñe a ese futuro que viene, ¿sí? Y entonces nunca se pierde esa línea, ¿sí? Sí, sí, sí. Nunca se pierde esa línea. Eso, profe, muchísimas gracias, de verdad. Ya. Te salió.